hay que ser, perdónenme que sea enfático en esto, preciso con las palabras. El cierre, no, es la reducción de operaciones, no hay cierres. Porque si nosotros que nos acostumbramos a divulgar que hay cierres de empresas, no hay cierres de empresas. Acá lo que hay es una reconfiguración de empresas que a nivel global que tenían un conjunto de operaciones que se están reestructurando y que han impactado en reducción de plantillas, pero no son cierres. Tanto en el sector frigorífico como en el sector lácteo, y es algo que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Trabajo. Existen fenómenos específicos que tienen que ser objeto de trabajo porque hay factores estructurales que están haciendo que están teniendo efectos sobre el empleo y nosotros lo seguimos con detenimiento. Bueno, buenos días, estimados. Damos comienzo al programa de hoy martes, 10 de marzo. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube. Ahí estábamos mirando lo pusimos como presentación al ministro Orsi y ahora vamos a poner el otro video que compartimos la semana anterior en el cual el noticiero del Canal 12 daba una noticia de una serie de cierres, que es un juego que nosotros hacemos con los videos que están en las redes y que habíamos dicho que nos llamaba la atención que el ministro Done medio que se enojara porque decían que las empresas cerraban y bueno, pusimos en la conferencia de él inmediatamente la noticia del noticiero de Telemundo 12, es decir, la que todos los uruguayos vemos, los canales de televisión abierta cuando dan su informativo y que hace una enumeración de empresas que cerraron. Entonces cuando esta semana vieron que se puso fue el tema, el gobierno te mintió, también fue la semana anterior. Nosotros hace ya 2 meses o tal vez más calificamos este gobierno como el gobierno de los mentirosos porque teníamos una cantidad de elementos para decir que mentían. Después no sé si fue por la intervención, por esa ocurrencia nuestra o esa calificación del gobierno de los mentirosos que es algunos grupos, que desconozco cuáles son los grupos, honestamente lo digo, tomaron y empezaron a repetir y llegó a las esferas de gobierno, tanto que los gobernantes, muchos legisladores del Frente Amplio y también integrantes de la copresidencia del triunvirato estaban molestos por esa campaña, incluso legisladores diciendo que 4 carteles iban a desestabilizar el gobierno de Yamandu Orsi, lo que demuestra que es un gobierno muy débil. Bueno, nosotros, como yo lo dije desde siempre, y eso ustedes creo que como buenos uruguayos que somos, en eso coincidimos, a todos queremos que al Uruguay le vaya bien, porque si al Uruguay le va bien, a los uruguayos nos va bien. Es decir, es irracional creer o querer que a un gobierno le vaya mal, es irracional. Es decir, yo pienso que a nadie se le ocurriría. Por lo tanto, nosotros somos de esa inmensa mayoría de personas que queremos que al gobierno le vaya bien. Lamentablemente no está pasando eso, no está sucediendo, y nosotros en este programa de comunicación, nosotros inauguramos este programa en noviembre de comunicación, de intercambio, de difusión, de reflexión, de información, no sé, de aspectos jurídicos que hoy vamos a tratar, de temas históricos, filosóficos, literarios, no sé, temas varios. Bueno, nos tomamos 2 horas los martes, 2 horas los viernes y compartimos con ustedes este espacio. Arrancamos con el video del economista Odone, ministro de Economía, en el cual él dice, no, las empresas no cierran. Las empresas no cierran y utiliza una palabra ahí como que se reconfiguran. No sé, busca un sinónimo para evitar la palabra cierre. Pero lo cierto es que cierran. La empresa cierra. Si se reconfigura la empresa porque cierra en el Uruguay y abre en Colombia, bueno, para el empresario habrá sido una reconfiguración, una reestructura, pero para el uruguayo que trabajaba en esa empresa, la empresa cerró porque se quedó sin trabajo. Es decir, que no hay que buscar demasiada explicación, esa es la realidad. Por lo tanto, vamos a ver ese videíto del informativo y continuamos este inicio un poco distinto que hicimos en nuestro programa.
Adelante. Varias empresas multinacionales decidieron irse del país o comunicaron despidos masivos en el último año. Vean el informe. El 7 de enero del año pasado, la multinacional farmacéutica Eurofarma Uruguay comunicó a sus empleados que la planta iba a dejar de producir en el país por un cambio en el modelo de negocios y despidió a 37 trabajadores. Una semana después, el 30 de enero, la empresa japonesa Yasaki comunicó el cierre de sus plantas de Colonia y Las Piedras. La producción de autoparte fue derivada a plantas que la empresa tiene en Argentina y Paraguay, lo que implicó el despido de 1.100 trabajadores. En marzo, el frigorífico Schneck resolvió cerrar su planta de faena y comenzar a elaborar sus productos con carne comprada a otros frigoríficos uruguayos y también en base a importaciones de Paraguay y Brasil. La decisión afectó a unos 100 trabajadores. En abril, la empresa láctea Calcar cerró sus puertas luego de haber arrastrado una crisis durante 5 años y despidió a 100 personas. A principios de septiembre, la empresa de telecomunicaciones estadounidense Verizon anunció que dejaba de operar en Uruguay con su servicio de atención al cliente. En septiembre también fueron comunicados 2 nuevos cierres, el de la fábrica de quesos en Nueva Albesia, responsable de crear la marca Alpa, y la fábrica de La Gotita, que se fue del país para concentrar su operativa en Argentina. En noviembre del año pasado, la empresa estadounidense de tecnología de gestión de recursos humanos UKG cerró sus operaciones en Uruguay, según comunicó, por una combinación de dinámicas de mercado y prioridades comerciales a largo plazo. En diciembre, la multinacional Clasiens, especializada en montaje de maquinaria para la industria alimenticia, comunicó que en enero dejaría de operar en Uruguay en la zona franca de Colonia y afectó a unos 80 trabajadores. Este mes, la empresa alemana BASF anunció que tomó una decisión que no implica despidos inmediatos, pero que sí terminará en una reestructura, porque pretende agrupar los servicios de finanzas y recursos humanos en un nuevo centro global en India. En estas últimas horas, la empresa tecnológica especializada en la industria turística Sabre, que cuenta con unos 900 trabajadores en Uruguay, anunció entre 100 y 150 despidos. Bien, amigos, ahí tienen ustedes la noticia que todos vemos. Entonces, la precisión del vocabulario que hace el ministro Doné no tiene sentido. Las empresas en realidad, lamentablemente hay cientos de personas a esta altura, con los números que vienen ahí son miles, algunos miles, están quedando sin empleo. Esa es la realidad. Y eso es fruto de una realidad económica. Pero tenemos más noticias, más malas noticias, digamos. La empresa Inca, la pinturería Inca, histórica pinturería que es de capitales argentinos, anunció ahora estos días que un importante sector de su planta de elaboración de pinturas cierra ese departamento, esa sección, para continuar la producción de esos productos en la República Argentina. Es decir que, incluso curiosamente, se ve que los directores de Inca escucharon al ministro, porque no pusieron en el comunicado que cierran, sino que pusieron se reconfigura. O sea que aceptaron la sugerencia del ministro de no usar una palabra tan grosera, tan dura, no grosera, tan impactante, ¿no? Pero también nos enteramos ahora esta semana que el frigorífico Casablanca de Paysandú, de mi querido Paysandú, resolvió mandar a más de 200 personas, a los que hay que sumarle 150 más que en este momento están en seguro de paro, es decir, prácticamente 400 operarios al seguro de paro, por lo menos por un mes. Es decir, son 400 personas que van a recibir por un mes un sueldo disminuido respecto al sueldo mensual. El seguro de paro le cubre cierto porcentaje del sueldo, el seguro de desempleo en realidad no seguro de paro. Pero la noticia no es solamente eso, sino la inestabilidad de la industria frigorífica, a lo que hay que sumar otro frigorífico en Colonia, que también anunció una medida similar. Todo de esta semana, es decir, todos de estos días. Entonces, claramente, la empresa de turismo de cruceros, la empresa MSC, ustedes saben que hay 2 grandes compañías de cruceros que vienen por estos lares de mundiales, digamos. Bueno, ya anunció la compañía MSC que traía a Montevideo entre 40 y 50 mil turistas por año. Miren la cifra que les estoy diciendo. Entre 40 y 50 mil turistas por año,
que bajaban en Montevideo y que todos vemos esos días decenas de ómnibus y camionetas van y taxis que van a esperar a esos turistas que bajan para hacerle un recorrido por la ciudad, para visitar la ciudad vieja, los comercios, los restaurantes, las ferias artesanales, los lugares más importantes de Montevideo. Bueno, la empresa de turismo MSC anunció que este año 2020, a partir del año 2026, o sea, a partir de ahora, suspende el puerto de Montevideo. Es decir, no vamos a ver más cruceros en el puerto de Montevideo. Las razones que dice la empresa es que Montevideo no es una ciudad amigable. Es lo que ellos dicen, no lo digo yo digo lo que ellos dicen. No es una ciudad amigable, no están dadas las condiciones, según juzgan ellos, para bajar tantas miles de personas en Montevideo, y por lo tanto optaron por no venir más a Montevideo. 40 a 50.000 personas, con todo lo que eso mueve, porque cuando se bajan 40.000 personas, o 30.000 o 40.000, mueve todo el comercio, sobre todo de la ciudad vieja, que prácticamente en los últimos tiempos vivía de los cruceros. Dicen que van a continuar llegando cruceros a Punta del Este, es decir, que algunos van a bajar, pero Punta del Este tiene el problema para los cruceros, que según nos decían los operadores de cruceros, que en Punta del Este no hay puertos para cruceros. O sea, los cruceros quedan a cientos de metros de la costa y trasladan a los cruceristas en botes, en barcos, en lanchas, muy seguras. Pero también nos decían los encargados de los cruceros que hay miles de cruceristas que no bajan, porque una cosa es bajar como en Montevideo, que bajaban al muelle, a la tierra firme, y estaba el ómnibus, la van o los buses esperando, y otra cosa es tomarse o subirse a un bote en el océano, en el mar, en el Río de la Plata, y que hay muchos clientes de cruceros que son gente mayor, y que cuando la bajada en algún país, en alguna ciudad, es en barcos, no lo hacen. Pero independientemente de la gente que baje o no baje en el puerto de Punta del Este, en la ciudad de Punta del Este, lo cierto es que a Montevideo no vienen más. Entonces son todas, yo diría, malas noticias. El ministro Odone, cuando dijo algo muy curioso, Odone, voy a buscarlo acá, dio una especie de resumen de cómo estaba la economía uruguaya, o sea, dio un estado de situación de la economía uruguaya y dijo que la casa estaba en orden. O sea, terminó la conferencia de prensa del ministro diciendo, bueno, la casa está en orden. Eso me hizo acordar a mí a una famosa, creo que la hizo famosa esa frase, el presidente Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, el primer presidente de la democracia argentina, el primer post dictadura me refiero, cuando a los pocos meses de asumir el gobierno hubo un levantamiento militar, o una amague de un levantamiento militar, que fue que el presidente lo enfrentó con el resto de las Fuerzas Armadas, es decir, fue un pequeño grupo que se quiso levantar contra la democracia, y una vez que se derrotó, que vencieron a ese grupo insurgente que se levantó contra la democracia de Alfonsín da un famoso discurso en el balcón de la Plaza de Mayo, de la Casa Rosada en Plaza de Mayo, y termina diciendo al pueblo argentino o a los miles de argentinos que estaban en la Plaza de Mayo que regresaran a sus hogares porque la casa está en orden, dijo, ¿no? Una frase que quedó en la historia. Ahora el ministro Odone dice la casa está en orden. Es decir, la casa está en orden significa está todo bien. Venimos bien o está todo bien. Ahora, la información que tenemos de esta semana también es que la economía uruguaya entró en recesión, lo que no es una buena noticia. Y claramente yo no soy economista, pero es raro que el economista Odone, que es una persona con muchísima formación en economía, una tremenda formación, diga la casa está en orden, es decir, está todo bien,
cuando los técnicos y los principales consultores en economía, tanto público como privados, dicen que la economía uruguaya entró en recesión. ¿Qué significa que la economía uruguaya entró en recesión? Y lo voy a leer porque no es algo que yo maneje. Dice, la recesión es la fase en la que la economía se contrae en vez de crecer. Es decir, la economía o crece o decrece. Cuando la economía está en recesión, la economía decrece. Entonces, yo sé que hay índices que son positivos. El índice de inflación, tenemos la inflación más baja de los últimos 70 años, ¿no? Apenas algo más del 3% anual. Ustedes piensen que la República Argentina ahora dieron la inflación del mes de febrero, y la inflación de febrero en la Argentina fue 2.6 en febrero. Nosotros tenemos 3.15 en el año. Es decir que es una muy buena noticia. ¿Qué significa eso? Que los productos teóricamente no suben, o suben un 3% en un año. Pero también el gobierno dice que le complica también un poco que la inflación esté tan baja, porque ellos hicieron una ley de presupuesto pensando en una inflación un poco más alta, y en virtud de esa inflación más alta planearon una cantidad de inversiones y gastos que al haber menor inflación hay menor ingreso, y ahora no sabe si van a poder cumplir con el presupuesto que prometieron a la gente, o sea, la famosa mentira que nosotros decimos. Es decir, que nosotros no somos economistas, simplemente con ustedes compartimos estos análisis que hacemos dentro de nuestra limitada capacidad, pero yo diría que nos informamos y que tiene cierto sentido común lo que nosotros decimos, y basados en información. Es decir, que desde el punto de vista económico, esas son las noticias. La buena es que la inflación está bajando. La mala es lo que le acabo de decir, las empresas que siguen cerrando, que la economía entró en recesión, ya al año de asumir el gobierno estamos en recesión, y bueno, esperemos, vamos a ver cómo sigue. Lo que sí se confirma día a día es que aquel eslogan del gobierno de los mentirosos, yo diría, ha sido reconocido por el presidente del Frente Amplio, ¿no? El señor Pereira, presidente del Frente Amplio, en una nota que le hacen de prensa que anduvo toda la semana, tuvo mucha repercusión, dijo que prefería mentir. Ahora vamos a ver eso. Bueno, ustedes saben que nosotros nos hacemos un plan de acción, que es este. Traemos algunos papeles, sacamos algunos apuntes, etcétera, pero a veces lo cambiamos sobre la marcha. Voy a hacer un comentario porque ahora, viniendo para nuestro estudio, para el Pulsómetro TV, que no es nuestro, es el estudio del cual transmitimos, veíamos escuchando en Radio Sarandí, lo vamos a traer para el viernes que viene, porque esto fue de ahora, de las 9 menos cuarto, 8:30, 9 menos cuarto, una nota que le hacían en el informativo de Sarandí, los periodistas de Sarandí, como yo le digo, la eminencia roja, el doctor Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, que nosotros decimos el copresidente. Le hicieron una nota, bueno, yo lo agarré empezada, pasaron por varios temas, pero dijo 2 o 3 cosas muy raras, yo diría muy importantes. Primero, confirmó que el gobierno miente. Eso vamos a pasar en lo posible la grabación, no de la nota. Es decir, textualmente, de memoria, dijo: un movimiento político que no cumple su programa le miente a la gente. Es decir, que ya tenemos 2 figuras muy importantes del gobierno. Yo diría, excepto el presidente de la República, tal vez las figuras más importantes del gobierno del Frente Amplio, que han reconocido que le mintieron a la gente. Si eso a la gente le importa, sí. A la gente le importa. La gente no quiere que le mientan. Y la prueba está en las encuestas. Por algo tiene 46% de rechazo expreso, y un 30% que ni aprueba ni rechaza. O sea que hay un 76%
que no está a favor. Y eso es porque yo creo que, entre otras cosas, por la mentira. Y le voy a hacer una anécdota de la mentira que me acuerdo ahora. Algunos de ustedes recordarán, otros no porque tal vez sean muy jóvenes, el incidente del presidente Clinton con la becaria de la Casa Blanca. Fue noticia en un tiempo, una noticia de mucho tiempo, en el cual el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, tuvo un romance, o una especie de romance, no voy a entrar en los detalles, con una joven becaria que trabajaba en la Casa Blanca. Por lo visto en Estados Unidos es común, es habitual, es de orden, que en la Casa Blanca, que es la casa de gobierno de Estados Unidos, todos los años van becarios a hacer trabajos temporales, como pasa en el Uruguay y en otros ámbitos, pasa eso también. Bueno, una de esas becarias, que fue a hacer ese trabajo temporal, tuvo un romance con el presidente Clinton, casado con Hillary Clinton, y eso se descubrió en virtud de circunstancia que lo cual se hizo público. Bueno, en Estados Unidos fue un escándalo ese romance que el presidente Clinton tuvo con la becaria. Tuvo consecuencias de todo tipo y color. El presidente Clinton estuvo a punto de ser destituido por ese incidente con la becaria. Y toda la información que salía en aquellos tiempos, en aquella época, cuando era noticia, encuestas que se hicieron en el pueblo de Estados Unidos, en la población de Estados Unidos, en los votantes de Estados Unidos, sobre la situación del presidente Bill Clinton, curiosamente, a la población de Estados Unidos, a los ciudadanos norteamericanos, lo que más, miren qué curioso esto, lo que más rechazaban de la conducta del presidente Clinton, es decir, lo que más condenaban del presidente, no era que hubiera tenido una affair con la becaria. Es decir, eso lo condenaban también, pero lo que más rechazaba el ciudadano de Estados Unidos era que el presidente les mintiera. Una cosa curiosísima. Es decir, el presidente Clinton tenía una mala imagen en la opinión pública de Estados Unidos, no porque le hubieran descubierto un romance con una becaria de la Casa Blanca, que trabajaba en la Casa Blanca, sino porque le había mentido al pueblo de Estados Unidos cuando le preguntaron si había tenido un romance y él lo negaba. Cuando después no pudo negarlo, porque fue público, o sea, había pruebas de que realmente el romance tuvo, el pueblo le quitó el apoyo por haberle mentido. Muchos años antes, el presidente Nixon, Richard Nixon, en la década del 70, el único presidente destituido de Estados Unidos, destituido. El presidente Nixon fue destituido por un famoso caso que se llamó de espionaje, en el cual el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, utilizó los servicios secretos del gobierno norteamericano para espiar, colocó micrófonos y cámaras en la sede del partido político contrario al de Richard Nixon, ¿no? En un hotel, que ese hotel era la sede del partido político contrario al partido de Nixon. Bueno, una noche, unos periodistas que pasaron por el frente del hotel vieron que de madrugada había electricistas trabajando en el tendido eléctrico exterior del hotel. Según lo cuentan ellos mismos después en artículos y en una película incluso que hicieron. Esos periodistas les llamó la atención que estuvieran trabajando a esa hora electricistas, o sea, gente en la fachada del hotel manejando cables, etc. Lo cierto es que fue un hecho casual, una casualidad. Lo cierto es que iniciaron una investigación de qué estaban haciendo los electricistas en la fachada del hotel, y acá nos están saludando desde New Jersey. Bueno, saludos. Hablando de Estados Unidos, hay gente que nos ve de New Jersey, nos ven de Grecia.
nos ven de Europa, de España, etc. Bueno, lo cierto es que el presidente Nixon descubre que estaba utilizando los servicios secretos de Estados Unidos para espiar un partido político, o sea, los espías norteamericanos, en lugar de espiar, no sé, a la Unión Soviética, espiaban, lo usó para... Y eso se descubrió, se probó, y el presidente tuvo que renunciar a la presidencia. Ahora, la renuncia del presidente Nixon, cuando se hicieron encuestas, si bien era condenable y la ciudadanía de Estados Unidos, condenaba que se hubiera utilizado los servicios secretos del gobierno para espiar un partido político, lo que más le criticaban al presidente Nixon es que le hubieran mentido. Es decir, cuando le preguntaron al presidente Nixon si había utilizado los servicios secretos para espiar un partido político, él dijo que no. Entonces, la mentira no es algo tan irrelevante como parece. Y yo creo que ese rechazo que tiene la población a la gestión del presidente Yamandu Orsi, que lo dicen las encuestas, todas las encuestas, Opción, Cifra, Consultores, es decir, MPC, todas las empresas de encuestas coinciden en un punto más o algún punto menos en ese rechazo. Yo creo que el rechazo es producto de la mentira. Pero para no apartarme del tema, le puse el ejemplo de Clinton, le puse el tema de Nixon. A Nixon le hicieron salir de la presidencia, a Clinton le hicieron bajar enormemente en su aceptación popular, que era un presidente muy querido, había ganado las elecciones con mucha facilidad, pero el hecho de que le mintiera a la gente, el pueblo norteamericano no se lo perdonó. Entonces, acá yo creo que está pasando lo mismo. ¿Por qué esa baja popularidad del gobierno del presidente Orsi? Y porque se instaló en la gente con pruebas, o sea, no es un eslogan, que le mintieron a la gente. Entonces, cuando nosotros empezamos a calificarlos como el gobierno de los mentirosos, que seguimos calificándolo así, y después de que esa calificación que nosotros hicimos del gobierno de los mentirosos, empezaron medio, no es porque nosotros lo hayamos dicho, pero la gente empezó a repetir y a descubrir mentiras, etcétera, etcétera. Los dirigentes del Frente Amplio, los dirigentes, importantes dirigentes, salieron a reconocer que sí, que habían mentido. Entonces, lo están reconociendo y lo reconoció el presidente del Frente Amplio, que ahora lo vamos a ver, todavía no, pero ya lo vamos a ver, en un videíto en el cual él dice, prefiero mentir, y además dice, prefiero mentir para hacer determinadas cosas, y las cosas que dice, que hace, que puede hacer gracias a que mintió, tampoco las hacen. O sea que mintió, mintió 2 veces, una cosa increíble. Pero no me quiero ir del reportaje del doctor Díaz. El reportaje del doctor Díaz de mañana fue muy importante, al prosecretario, al copresidente. Porque yo lo escuché fueron 15 o 20 minutos, pero fueron importantes por lo siguiente. Primero lo noté al doctor Díaz como molesto. Él es una persona que tiene un lenguaje corporal, como yo siempre digo, una persona muy formada jurídicamente, muy preciso en el lenguaje. Es el político, porque es un político Díaz, que tiene más precisión en el lenguaje. Se cuida muchísimo las cosas que dice. Tanto se cuida que cuando algún periodista le quiere decir, porque usted dijo, no, dije, él dice, no, yo no dije eso, yo dije esto. O sea que es muy cuidadoso cuando habla el doctor Díaz. Lo que es una virtud, es admirable. Ojalá todos fuéramos así. Y ahora voy a decir por qué digo esto. Lo noté molesto con la situación con su Ministerio de Justicia. ¿Por qué digo que lo noté molesto? Primero porque hizo como una amenaza que incluso yo la tomé, venía en el auto y digo, bueno, tenemos que tener cuidado. Porque en un momento de la nota dice, es muy fácil decir cosas si se tienen fueros. Ojo con esto que dijo el doctor Díaz. Él estaba hablando del senador Ojeda, que lo trató de ladrón. Por eso digo que estaba
estaba como sacado el copresidente, porque al senador Ojeda, que ayer me mandé un mensaje con Ojeda, lo trató de ladrón. Que el doctor Díaz trate de ladrón a un senador es rarísimo. Pero dijo, el ladrón cree que son todos de la misma condición, dijo el senador Ojeda. Hoy de mañana, el viernes vamos a traer el audio. Dice el doctor Ojeda, hablando del senador Andrés Ojeda, dijo, bueno, el ladrón cree que son todos de la misma condición. O sea, el ladrón cree que son todos ladrones. Ergo, al doctor Ojeda lo trató de ladrón. Una cosa rarísima en la boca del doctor Díaz, que tiene tanta precisión en el lenguaje, porque tiene precisión. Dijo, ojo con opinar sin fueros. Eso yo lo leí como, claramente, yo no existo, el doctor Díaz no me está hablando a mí, pero es un mensaje del copresidente, del prosecretario de la presidencia, diciendo que A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, C, 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 no los podemos denunciar porque tienen fueros. Que el legislador tiene fuero, que lo hace irresponsable, o sea, no tiene responsabilidad penal por lo que opina en el ejercicio de su función. Eso es el fuero. Pero fue un mensaje para los que no tenemos fuero, como yo y millones de uruguayos, porque fuero tienen 130 personas en el Uruguay, los 99 diputados, los 30 senadores, más el vicepresidente de la República, la ingeniera Cose, que es una senadora más. Después no hay nadie más que tenga fueros. Entonces cuando dijo, ojo con, no se puede decir cosas o no se pueden sostener o no se puede afirmar determinados temas, y es muy fácil decirlo si se tienen fueros. Eso yo lo leí como un mensaje a la opinión pública, a gente como uno que opina y a periodistas que cuidado con lo que dicen por ahí si no tienen fueros. Porque recuerden que ahora este gobierno va a instalar la policía del pensamiento. 412 personas tenemos en vivo. Entonces fue muy interesante esa nota del prosecretario, porque dijo una cantidad de conceptos, fue muy conceptual, fue una de las notas más... Felicitaciones a los periodistas. Pero dijo, por ejemplo, resolvimos, con él incluido, dejar sin efecto Casupá. Resolvimos. El prosecretario de la presidencia no tiene competencia para resolver si se deja sin efecto una licitación para construir una potabilizadora de agua y un proyecto de... Eso es competencia del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Pero cuando él dijo resolvimos, dijo bien. Porque como nosotros sostenemos que la presidencia es un triunvirato, y ojo al gol que nos pueden denunciar, yo ya anuncio que yo mañana puedo ser objeto de una denuncia, porque hoy el prosecretario dijo, es fácil decir cosas si se tienen fueros. Entonces fue un mensaje a todas las personas que van a opinar, ojo con lo que opinan, porque nosotros que vamos a instalar, yo digo que van a instalar la policía del pensamiento, podemos iniciarles denuncias de calumnia, difamación, que fue lo que dijo en el reportaje, difamación y calumnias, si opinan o si dicen cosas sin fundamento. Como nosotros decimos cosas con fundamento, primero no nos van a denunciar, porque no tiene sentido que nos denuncien a nosotros, que no somos nadie. Pero si nos denunciaran, tendríamos los fundamentos. Es decir, que es una denuncia vacía. Pero igual el mensaje lo largaron. Para una persona como, digamos, como quien habla, que tiene formación, sabe. Pero eso puede intimidar a mucha gente que querría opinar de algo, sobre todo en las redes, y ahora el gobierno va a controlar las redes. Ya anunciaron un proyecto de ley. Entonces, trató al senador Ojeda de ladrón. Dijo que el gobierno mintió.
Eso fue lo mejor de la nota. No porque yo esté contento, sino porque confirma a una persona de tal importancia en el gobierno que el gobierno mintió. Porque dijo, si un partido no cumple lo que anunció, el partido mintió. Y lo dijo el prosecretario de la presidencia. Y después, terminando con Díaz en su precisión del lenguaje, dijo algo muy interesante, hablando del Ministerio de Justicia, que está desesperado por el Ministerio de Justicia y por suerte no tiene los votos. Tiene los votos en los senadores que van a votar por mandato, pero en diputados no están los votos. Ya anunció que si se le aprueba el Ministerio de Justicia va a contratar cientos de abogados para trabajar en el Ministerio de Justicia. Lo dijo hoy en la nota también. Dijo, hay decenas y centenas de abogados jóvenes que no tienen trabajo. Si bien el Ministerio de Justicia van a tener trabajo, porque va a contratar gente. Lo dijo en la nota. En el reportaje dijo, hay decenas de jóvenes abogados que no tienen trabajo. Es decir, que el Ministerio de Justicia que él quiere, entre otras cosas, para meter gente, abogados, tal vez compañeros, no sé, tal vez compañeros, y hacerse una infantería jurídica que no sé dónde puede terminar. Lo dijo el doctor Díaz hoy de mañana en Radio Sarandí. Hay decenas y centenas de abogados que no tienen trabajo. Y no se dijo más nada. A buen entendedor, ¿cuál fue el mensaje? Si me votan en el ministerio, yo los voy a meter, voy a contratar decenas y centenas de empleados públicos más empleados públicos, más Estado, más socialismo. Pero en la precisión del lenguaje, termino con Díaz, esto fue lo siguiente. El periodista le pregunta, ¿usted va a ser el ministro de Justicia? Así, de frente. Y el doctor dice, yo no tengo interés en ser ministro de Justicia. Yo no tengo interés. Miré la precisión del lenguaje admirable. Entonces los periodistas le dicen, entonces no va a ser ministro de Justicia. Eso depende del presidente de la República. ¿Qué es la conclusión que saco yo, libre pensador, que quiere ser ministro de Justicia? Entonces mañana cuando el periodista le digo, pero usted nos dijo a nosotros el 10 de marzo que no quería ser ministro de Justicia para manejar la justicia. Y él va a decir, no, perdón, yo no le dije que no quería ser ministro de Justicia. Yo le dije que no tenía interés en ser ministro de Justicia, pero el que resuelve es el presidente. Entonces yo no tengo interés en ser ministro de Justicia, pero el presidente resolvió que fuera. Entonces acá está todo el paquete. El Ministerio de Justicia es para que el doctor Díaz sea ministro de Justicia. En mi opinión, ojo con las denuncias que pueden venir contra el que piensa y el que opina. Ojo con las denuncias. Porque ya anunció que no se puede decir cualquier cosa si no se tiene fueros. En mi opinión es esa. Él quiere ser ministro de Justicia, ¿no? Independientemente de... Porque en la nota de hoy dijo cosas y dejó entrever una cantidad de cosas que nosotros veníamos desde el Pinar hasta el centro y en ese primer, escuchando en vivo, sacamos todas esas conclusiones, ¿no? Reconoció que mintieron, lo dijo expresamente, el viernes lo vamos a escuchar, el partido que no cumple sus promesas le miente a la gente, trató al senador Ojeda de ladrón, está enojado porque parece que no tiene los votos para el Ministerio de Justicia, dijo que ojo con decir cosas si no se tienen fueros, y dijo que resolvimos él dejar sin efecto el proyecto del presidente de la calle Pou, de Casupá, de Arasatí. Entonces fue una nota muy jugosa, que es muy importante por la persona, por el cargo que tiene en el gobierno, ¿no? Si esto mismo lo dice un alcalde, no tiene la importancia que lo diga el prosecretario de la presidencia, ¿no? Es decir, que es el ideólogo del Ministerio de Justicia, porque el presidente Orsi no tiene formación jurídica. Es imposible que se le ocurra al Ministerio de Justicia al presidente Orsi, pero no es una crítica. Yo lo dije el otro día, el presidente Orsi nos puede ilustrar sobre la batalla de Trafalgar. ¿Por qué? Porque es profesor de historia. O el cruce de San Martín en la cordillera. ¿Por qué profesor de historia?
¿no? El presidente Orsi no puede hablar de la guerra de los tres Enrique en Europa, de los tres príncipes, que los tres se llamaban Enrique y quedó en la historia como la guerra de los tres Enriques, porque es profesor de historia, cosa que yo no puedo hacer, porque no soy profesor de historia, pero en temas jurídicos claramente no tiene formación. Entonces todo lo que venga de presidencia viene de la pluma de Jorge Díaz, que claramente hoy dejó demostrado por lo que dijo y por lo que no dijo, de que el Ministerio de Justicia, que él tanto quiere y que está esperando que se apruebe y que los votos no están en diputados, están en el Senado, salga. Y voy a contar una anécdota, porque vieron que en este programa hacemos anécdotas. Hay gente que dice, es irracional que los partidos políticos no voten al Ministerio de Justicia porque el ministro vaya a ser Jorge Díaz. Eso yo lo he escuchado por muchos lugares. No tiene lógica que no se vote la creación de un ministerio porque el ministro va a ser fulanito de tal. No tiene demasiada lógica. Y yo diría, no tiene lógica. O sea, es medio raro decir, yo no voto la creación de un ministerio porque fulanito es el ministro. Pero yo le voy a contar una anécdota histórica, que de alguna forma, digo, sí, se puede sostener que yo no voto. O sea, un legislador puede decir, yo no voto la creación del ministerio porque el ministro es fulano. Primero, porque hay un artículo en la Constitución que dice que los ministros deben contar con apoyo parlamentario. Eso lo dice la Constitución. Incluso dice, tanto apoyo parlamentario que aseguren la permanencia en el cargo. Entonces, la persona que asume como ministro tiene que tener la simpatía del Parlamento. Primer tema. Y después me acuerdo de una anécdota de Gonzalo Aguirre Ramírez. Las personas que nos están viendo, que son grandes como yo, tenemos 487 personas mirando en vivo y seguimos recibiendo los saludos de ustedes. Muchísimas gracias. Una cantidad de saludos de acá, desde Salto también, etcétera. Puse los teléfonos sin sonido para que no nos distraigan el programa. En el año 84, ustedes saben, estaba la negociación para salir de la dictadura a la democracia. Y ese pasaje del gobierno militar, cívico-militar a la democracia, se materializó, o sea, se documentó en un acto institucional. El acto institucional era un documento, era una especie de ley, para hacerla sencilla, que utilizaba el gobierno militar para los grandes temas que durante todo el periodo de la dictadura de 1973 al 84 utilizó. Entonces, a lo largo de esos 11 años, dictó 25 actos institucionales en el cual se creó el Ministerio de Justicia, dicho sea de paso. Es decir, ¿cuál es el antecedente en el Uruguay del Ministerio de Justicia? La dictadura. Después hay otros allá hace 100 años atrás. Pero el antecedente más inmediato fue una institución de la dictadura. El Frente Amplio proponiendo crear una figura jurídica que tiene un antecedente histórico en la dictadura, una cosa curiosa. Pero ese acto institucional número 25 era el que establecía las reglas para pasar de la dictadura a la democracia. Y al doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, que en paz descanse, fallecido hace algunos años, un gran constitucionalista, un extraordinario constitucionalista, vicepresidente de la República del doctor Lacalle Herrera, le preguntan, yo recuerdo que, me acuerdo cuando le hacen esa pregunta porque lo vi en directo, ¿qué opinión le merecía el acto institucional número 25? Le estoy hablando del año 84. Es decir, no había redes, no había internet, no había nada. O sea que uno para acceder a esos documentos pasaba algún tiempo, algunas horas o algunos días desde que el documento salía hasta que uno accedía, no como hoy es todo instantáneo. El doctor Aguirre, cuando le preguntaron, el periodista le preguntó qué opinaba del acto 25. El doctor Aguirre dice, no conozco el acto 25, pero no estoy de acuerdo. Una respuesta bastante cómica, en el sentido que no sé lo que dice, pero sabiendo de quién viene, ya sé que está mal. Eso fue lo que dijo en una palabra. Y bueno, y decir, yo propuse el Ministerio de Justicia, como el senador Ojeda, que lo propuso el Partido Colorado,
o el Partido Nacional que diga, tenemos al Ministerio de Justicia en el programa de gobierno, o el Partido Independiente, tenemos al Ministerio de Justicia en el programa de gobierno, y que ahora diga, no votamos el Ministerio de Justicia, y cuando le dicen a los partidos tradicionales, Blanco, Colorado y el Partido Independiente, cuando los intiman los militantes frente amplistas, los dije, digan por qué no votan cuando lo propusieron ustedes. Bueno, hay que decir porque lo propone el doctor Díaz. Sí, ¿por qué no hay que decir eso? O sea, nosotros estamos en contra porque la creación del ministerio es una idea del doctor Díaz y que va a ser el ministro de Justicia. Y no queremos que eso suceda. Entonces, a pesar que nosotros en el programa de gobierno, yo nunca estuve de acuerdo con el ministerio, pero estoy hablando el nombre de esos partidos, entre comillas, el nombre. Como nosotros en el programa de gobierno pusimos la creación del ministerio, pero en esta circunstancia no lo votamos al ministerio. ¿Y qué argumento tiene? Y el argumento es que no queremos que exista un ministro de Justicia. Y está, y es así. Entonces, esto fue algo que quería comentarles a ustedes, que no estaba en el planificado, pero bueno, las circunstancias nos llevaron a comentarle esta situación. Ya estamos en 500 personas en vivo, impresionante. Bueno, vamos a ver el video del presidente del Frente Amplio, en la parte que ya todos lo vieron, pero como forma parte de nuestro programa, en el cual dice que le mintieron a la gente. Ahora, prefiero mentir en esto que no tener recursos luego para tener transferencias para niños y niñas. ¿Por qué Orsi no hizo campaña y dijo todo lo que decís vos ahora? Mirá, que pague más el que tiene más, vamos a poner estos impuestos pero no van a afectar a nadie, vamos a hacerlo del IVA de compras. ¿Por qué dice no voy a poner impuestos y después lo incumple? Bueno, hubo aclaraciones, ¿no? O'Donnell dijo, en estas circunstancias no hay ningún impuesto arriba de la mesa. O'Donnell en campaña electoral. Pero luego encontramos las circunstancias que encontramos. Y tal vez cosas que hubiéramos demorado un poco más en tomarlas, las tuvimos que hacer rápidamente. Y eso hay que podérselo explicar a la sociedad. Ahora, prefiero mentir en esto que no tener recursos luego para tener transferencias para niños y niñas. Prefiero no cumplir esto que no cumplir con el bono escolar. Prefiero no cumplir en esto que no cumplir con que los trabajadores ganen un poco más. Bueno, amigos, ahí lo tenemos al presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio. No un concejal de un municipio, que es muy importante, pero claramente no es el presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio, es como que yo era el presidente del directorio del Partido Nacional, el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Es decir, el presidente del Frente Amplio dice sí, prefiero mentir. Y eso, que parece menor, no es menor. Y yo creo que no sea menor es el resultado de la encuesta. Cuando el ministro de Economía les miente, cuando el prosecretario de la presidencia, hoy 10 de marzo, a las 8:45 de la mañana, en Radio Sarandí dijo: el partido que promete algo y no cumple, miente. Lo que le faltó decir fue como hizo el Frente Amplio, eso no lo dijo, ¿no? Pero dio la definición, hoy de mañana, 10 de marzo. El partido que promete algo y no cumple, miente. Bueno, si el copresidente, el prosecretario de la presidencia, lo que nosotros le decimos el triunvirato, dice que el partido que no cumple, miente. Y el presidente del Frente Amplio dice que prefiere mentir. Y el subsecretario de Economía dijo, le mentimos a la gente. No dijo le mentimos esa palabra, pero dijo, el programa no lo podemos cumplir. El ministro de Economía dice, no anunciamos que nos íbamos a quedar con el FONASA porque era poco simpático decirlo en una campaña política, como diciendo, si le decíamos la verdad que nos íbamos a apropiar de los aportes del FONASA, de decenas de miles de uruguayos como hicieron, ahora hay juicios, ¿no? Los juicios los van a perder. O sea, el Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos, el Colegio de Contadores del Uruguay presentó juicios
y seguramente el gobierno va a perder y va a tener que devolver ese FONASA del cual se va a apropiar. Pero hasta que eso pase, se lo apropian. Y mientras tanto lo manejan en el déficit fiscal. Van a decir, el déficit fiscal, como me quedé con 80 millones de dólares ajenos, los meto acá y maquillo el déficit fiscal y maquillo la recesión. Recuerden que la economía uruguaya entró en recesión. Cuando pasan 2 trimestres en el cual la economía no crece, no importa que no baje o que baje mínimamente. Si la economía no crece durante 2 trimestres, técnicamente, según los economistas, según O'Donnell, se entra en recesión. Y es lo que está hoy la economía uruguaya. Entonces, eso de la mentira, uno dice, bueno, ya no sigan más con la mentira. Bueno, no sigan más con la mentira, pero la explicación que yo le encuentro a que el 76% de la población no apruebe la gestión de Orsi, el 46% la rechaza expresamente, tiene que ver con eso. A la gente no le gusta que le mientan. La gente, al presidente Clinton le perdonaron, entre comillas, que tuviera un romance siendo casado con una becaria de la Casa Blanca. Pero no le perdonaron que mintieran. Al presidente Nixon no lo condenaron porque los espías de la CIA y del FBI, en lugar de utilizarlo para espiar a la Unión Soviética, los utilizaba para espiar un partido político. Que claramente lo destituyeron por eso. Pero cuando le preguntaron, él lo negó. Y lo que el pueblo de Estados Unidos no aceptó fue que le mintieran. Entonces, yo diría que no tiene casi explicación. Dicen, pero Estados Unidos tira un misil en el centro de una ciudad y la población no lo condena. Bueno, no sé, es una cosa rarísima. Capaz que no condenan, la verdad que no sé, que hayan tirado un misil en una ciudad, o 10 misiles, o 100 misiles. No sé cómo reacciona la población de Estados Unidos, no tengo información. Pero no perdonan que se le mienta. Y bueno, yo creo que una de las explicaciones es esa. Está reflejado en las encuestas. Bueno, amigos, seguimos con el programa. Vamos a cambiar de tema. Pero vamos a seguir. 2 temas quiero tratar que para mí son importantes. Primero vamos a ver un video de una joven periodista del diario La Diaria, en el cual en la mesa de periodistas del diario anuncia la presentación de un proyecto de ley que tiene que ver con la violencia de género. Todos estamos en contra de la violencia de género, no es necesario ni aclararlo. Pero este proyecto de ley que anuncia, que por lo visto ya está redactado, se basa en un proyecto de ley que el Frente Amplio, socialista, por definición no les gusta la libertad. Si es socialista no les gusta la libertad. Son enemigos de la libertad. ¿Por qué? Porque los regímenes socialistas que ha habido en el planeta son enemigos de la libertad. Por ejemplo, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya con eso, ¿no? Cuba, es decir, dicen, pero Uruguay no es Cuba ni la URSS. Sí, Uruguay no es Cuba ni la URSS, pero a ellos no les gusta la libertad. Y le brota que no les gusta la libertad. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. Esta joven periodista lo que dice que hay un proyecto de ley que va a tener que ver con las redes sociales. Y lo que ella dice, y ella misma dice que esto va a traer mucha discusión, es que lo que yo digo de la policía del pensamiento, que no es una frase mía, es de un libro famoso de Orwell, 1948, el libro, se llama así, 1984, que lo escribió en 1948, en el cual es una sociedad imaginaria que Orwell inventaba en ese libro, en uno de los ministerios de esa sociedad imaginaria que el autor nos describía en el libro,
existía la policía del pensamiento. Que existe la policía del pensamiento en Irán, por ejemplo, y en los países socialistas existió la policía del pensamiento, es decir, no se podía pensar. Acá viene un proyecto que tiene eso en su texto. Vamos a escucharlo. ¿Qué plantea la ley modelo? Tiene 68 artículos, no los vamos a repasar todos, pero básicamente lo que establece son orientaciones para el Estado en cuanto a la prevención, la protección, la atención especializada y la reparación integral de todas las formas de violencia que se ejercen en entornos digitales. Y además, esta es una novedad, dispone también, por ejemplo, obligaciones para las plataformas digitales y para los intermediarios de Internet, exigiendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación cuando hay denuncias y moderación de contenidos, que esto va a ser un debate que va a abrir bastantes puertas cuando empiece la... ¿Y qué plantea la ley modelo? Ahí tienen, amigos. Lo que dice la periodista es que el proyecto de ley que ya está redactado es digo yo esto, es la policía del pensamiento. Moderación de contenidos. O sea, el gobierno socialista de Yamandu Orsi, por definición enemigo de la libertad, si no son socialistas, quiere controlar las redes sociales. O sea, quiere sancionar, castigar, crear figuras penales y manejar las redes sociales. Es decir, moderación de las redes sociales. Es decir, esto es la prueba, es lo que los uruguayos votaron, sí, pero hay muchos uruguayos que están arrepentidos de haber votado eso. Miles de uruguayos están arrepentidos. Hay un núcleo duro de Frente Amplista, que son los de la religión, los fieles del Frente Amplismo, que esos, pongan, no sé cuántos son, 600.000, 700.000. Bueno, eso cualquiera sea el resultado, van a seguir votando al Frente Amplio. Por más que el Frente Amplio los desprecie, les diga que vota un ropero, les mienta, que haga lo que haga, porque son de izquierda, como dicen ellos. Por lo menos no nos gobierna la derecha. Entonces, estamos en la lona, estamos mal, estamos viviendo mal, pero nos gobierna la izquierda. Bueno, ese razonamiento nosotros es inexplicable, pero es lo que hay, como decía aquel. Pero hay algunos miles de personas que no son así, que no les gusta que le mientan y que no les gusta que lo censuren. Y este proyecto anuncia la censura. Claro, es un proyecto. Tanto es así que La Diaria es un medio de información de izquierda. No digo que sea el Frente Amplio, porque no es el Frente Amplio, no es el dueño de La Diaria. Pero claramente, como el diario El País, nosotros lo identificamos con el Partido Nacional, el diario La Diaria está identificado con el Frente Amplio. Todos sus periodistas son frente amplistas. Tiene una orientación claramente de progresista, frente amplista, izquierdista. Eso no está bien ni está mal. Como hay diarios de una orientación, hay diarios de otra. Pero para que la propia periodista, que es frente amplista, que trabaja en un órgano frente amplista, diga esto va a traer mucha discusión, es porque ya sabe que lo que están proponiendo es la policía del pensamiento. No se va a aprobar. Esto yo creo que por más que el Frente, porque no tiene los votos, por suerte no tiene votos en diputados. O sea que es un proyecto que entra sabiendo que no tiene futuro. Pero no importa que no tenga futuro, lo que importa es que se presenta. Cuando un gobierno presenta un proyecto de ley, en el proyecto de ley establece lo que piensa. O sea, dice lo que cree y lo plasma en un texto. Entonces, lo novedoso de esto y lo grave es cómo el Frente Amplio está avanzando en un proyecto de ley de la policía del pensamiento para controlar lo que se dice en las redes sociales. Que eso ya se hace hoy. Me dice, ¿usted está en contra de que si por la red social se comete un delito? No, yo no estoy en contra. ¿Cómo voy a estar en contra si eso ya existe hoy? Hay una ley de ciberdelitos
que son los delitos que se cometen por leyes sociales, por redes sociales, perdón, de naturaleza económica y otro tipo. Y hay una cantidad de delitos que están hoy en el Código Penal que se perfeccionan mediante las redes sociales. No sé, difamación, injuria, calumnia, lo que el prosecretario decía, que ojo los que no tienen fueros, como dijo Díaz. Ojo con opinar a aquellas personas que no tengan fueros. Como diciendo, el que tiene fuero que diga lo que quiera, pero el que no tiene fuero que se cuide, lo dijo hoy de mañana. Esas figuras penales ya existen. Hoy ya se procesa gente con prisión, se procesa gente con prisión domiciliaria, etcétera, 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 por el tema este. O sea que si viene un proyecto nuevo que no, yo lo desconozco, pero ya está anunciado, en una parte de la nota, la periodista dice que tiene 68 artículos, o sea que no es cualquier proyecto. 68 artículos es bastante extenso. Bueno, en ese proyecto de los 68 artículos viene la policía del pensamiento. Viene la policía del pensamiento. Entonces una persona piensa. Cuando la persona piensa, habla. Y cuando la persona habla, expresa mediante un vocabulario lo que está pensando. Por ejemplo, yo estoy hablando y expresando mediante un vocabulario lo que pienso. Ahora, también puedo expresar lo que pienso escribiendo. O también puedo expresar lo que pienso en Instagram. O también puedo expresar lo que pienso en Twitter. O también puedo expresar lo que pienso en Facebook. O también puedo expresar lo que pienso en X. O también puedo expresar lo que pienso en una enorme cantidad de herramientas de comunicación. En televisión, en la radio, en un diario. Expreso lo que pienso. El artículo este viene a controlar el proyecto de ley del Frente Amplio. Pretende controlar lo que se piensa y lo que se dice en las redes. La policía del pensamiento. De la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de los países detrás del muro, de la Cuba actual, de la Venezuela, gobiernos amigos del Frente Amplio. Tan amigos son del Frente Amplio que hace unos días el Frente Amplio, el partido que la gente votó, hizo una marcha por la ciudad una caravana hizo, no hizo marcha. No es lo mismo hacer marcha de caravana, porque la marcha, tiene que estar la gente caminando. Y la caravana son autos, ¿no? Y como todos los Frente Amplistas tienen una gran flota de automóviles, hicieron una caravana en defensa de la dictadura de los Castro, en defensa de la pobreza de Cuba, que lo dijeron abiertamente: vamos a hacer una marcha, una caravana defendiendo la dictadura. Bueno, eso es el Frente Amplio. Nos gustará, no nos gustará, será simpático o antipático, pero esa es la realidad. Bueno, ahora se viene la policía del pensamiento. Bueno, amigos, seguimos. 551 personas mirándonos en vivo. Muchas gracias. Una enorme cantidad de mensajes estamos recibiendo en el directo de YouTube. Los likes, dedito para arriba también. Y seguimos creciendo en suscriptores. O sea que venimos bien. Yo diría que venimos muy bien. Ahora vamos a ver un video en la cantidad de temas que trajimos. No, pero quiero hacer un comentario primero, perdone, que lo iba a hacer en el programa pasado, pero siempre nos quedamos con temas afuera. Ya hoy que terminamos un poquito antes nos van a quedar temas afuera. Ustedes vieron que un senador del Frente Amplio, hablando de la que el Frente Amplio no le gusta la libertad, y usted me dice: pues sí, a mí no me importa la libertad si gano bien. No, le tiene que importar, sí. Porque la libertad le va a permitir desarrollarse en la vida. Entonces, si usted gana bien, pero no puede desarrollarse, no tiene sentido que tenga bienes, o que tenga bienestar, o que tenga un pasar. El senador González del Frente Amplio presentó un proyecto de ley contra los monoambientes. Es un tema que ya pasó, porque es tan dinámica la información, que de una semana a la otra nos pasamos
O sea, como los temas quedan olvidados. Pero lo cierto es que el proyecto se presentó. El senador González es un antiguo, bueno, no quiero decir viejo, se va a enojar, dirigente sindical de FUCBAM, o sea, una persona que toda su vida trabajó en el cooperativismo, y presenta un proyecto en el cual quiere prohibir los monoambientes si no tiene determinada superficie. Entonces dice, no puede ser que un monoambiente tenga 25 metros, el monoambiente tiene que tener por lo menos... O sea, no puede haber monoambiente. Ahora, ¿por qué no puede haber monoambiente? Y porque a él no le gusta. Porque la persona dice, mire, yo quiero vivir en un monoambiente de 10 metros. Y si a usted no le gusta, a mí no me importa que a usted no le guste. Yo quiero vivir en eso y yo soy libre de vivir en un monoambiente. Pero el Frente Amplio no solamente es contrario a la libertad, sino que quiere terminar con la libertad de las personas mediante leyes, proyectos de ley. Ahora, claro, el senador González es rico. Y digo, no, ¿cómo vas a decir que González es rico? Bueno, no sé, yo veo lo que gana el senador González. Que lo bajé de la página de internet. En internet, ¿cuánto gana un senador? Y en internet, en la página oficial, dice que un senador en el Uruguay percibe un salario nominal superior a 380.000 pesos uruguayos. Es decir, tiene salario base, ingreso base nominal 382.149 pesos. Salario base y gastos de representación 382.000. Luego tiene partidas adicionales. Cada senador cuenta con una partida de secretaría de 235.893 pesos. Y tiene una partida de bancada. Existe una partida adicional para el funcionamiento de la bancada de los sectores, aproximadamente 32.910 pesos por senador. Esta cifra de pronto no es exacta, pero es la que yo pude bajar. Y luego dice que los legisladores uruguayos se encuentran entre los 3 mejores remunerados de América Latina con ese ingreso que yo le dije. 382.000 pesos de salario base y representación, 235.000. Es decir, que vamos a redondear 400 más 200, 600, sí, 650.000 pesos. 650.000 pesos, la persona que cobra ese sueldo es rico. A la mañana me pueden decir, no, pero el senador de los 380.000 le da 200.000 a FUCBAM, 100.000 al Partido Comunista, 40.000 al Partido Socialista, 80.000 al Frente Amplio. Bueno, lo que hace con la plata no interesa, la plata es de él. Pero lo cierto es que tiene ese ingreso. Y claro, una persona con ese ingreso, ¿cómo no le va a parecer poco un monoambiente de 25 metros? Con ese ingreso tendrá un penthouse de 200 metros. O podrá acceder a una vivienda mucho más grande en superficie. Pero hay gente que le gusta el monoambiente. Y el argumento que dan también es que el que construye un monoambiente gana mucho. Lo ha dicho públicamente. No, lo que pasa es que los que construyen monoambiente, que son de 25 metros, lo venden a $80.000 y el metro vale $1.500. Por lo tanto, construirlo le cuesta 35 o 40 y gana 40. Y nosotros no queremos que gane mucho. Bueno, si la persona que construye un monoambiente y gasta $40.000 lo vende en 80, bueno, feliz de él, que puedes comprar algo en 40 y venderlo en 80. Lo felicito. Yo no me dedico a eso. Y si una persona compra algo que vale 40 y lo quiere pagar 80, bueno, es la persona que lo está haciendo libremente. Dejen que la persona actúe libremente, como son los países libres. Esos regímenes son los que ya no existen, excepto en el Uruguay. Esos países que quieren que los apartamentos tengan determinada medida y que la persona no gane tanto dinero, o que gane menos o que gane más, decirle lo que tiene que hacer y ganar cada uno, son regímenes que desaparecieron. Ahora usted me dice, sí, pero los uruguayos lo votaron. Bueno, es cierto. Hay 1.160.000 uruguayos que quieren eso o no. Nadie le dijo en la campaña del Frente Amplio que iban a presentar un proyecto para eliminar los monoambientes. Yo no lo leí. No escuché a ningún dirigente del Frente decir, si me votan, miren si el Frente Amplio hubiera dicho, así para que ustedes me entiendan,
Usted imagínense una campaña de Orsi diciendo, si salgo presidente prohíbo los monoambientes. Si salgo presidente me quedo con la plata del FONASA de la gente. Si salgo presidente aumento los impuestos. Si salgo presidente creo nuevos impuestos. Que es lo que hicieron hasta hoy. ¿Hubiera ganado el frente? La pregunta es esa. Si el presidente Orsi en el debate con Álvaro Delgado le dice, bueno, señor Orsi, tiene 3 minutos para dar un mensaje final. Bueno, el mensaje final del Frente Amplio es, si me eligen presidente, prohíbo los monoambientes. Si me eligen presidente, creamos impuestos nuevos. Si me eligen presidente, aumentamos los impuestos. Si me eligen presidente, no tenemos 2.000 policías nuevos. Es decir, si me eligen presidente, creamos el Ministerio de Justicia y metemos abogados desocupados a trabajar para nosotros. Si me eligen presidente, creamos la policía del pensamiento, manejando y controlando las redes sociales. ¿Ustedes creen que el Frente hubiera ganado? Hubiera tenido los 700.000 votos de los fieles, que cualquier cosa que le digan los van a votar igual. Pero los 400.000 votos que consiguieron extras, he dicho, no. Bueno, eso es lo que hay que pensar. Eso es lo que nosotros tenemos que razonar. Si no hubieran mentido y hubieran dicho la verdad, no ganan las elecciones. Entonces cuando dice, ¿cómo perdió la coalición? Y la coalición perdió porque dijo la verdad. Y el Frente ganó porque mintió. Ah, pero usted, Luz, ¿cómo va a decir que el Frente mintió? No, yo no digo. Yo he dicho el partido del gobierno de los mentirosos porque ellos dicen que mintieron. Entonces, cuando ellos dicen que mentimos, si la persona que miente dice estoy mintiendo, ¿yo por qué voy a descalificar y no le voy a creer? Dice, no le crea porque es un mentiroso. Bueno, pero es difícil que una persona mienta, diga que mintió y esté mintiendo diciendo que mintió. Es una cosa media rara esa. Pero está en el ADN de la campaña de ellos. Si hubieran dicho la verdad, no hubieran ganado. Entonces cuando los periodistas dicen, ¿por qué perdió la coalición? Y la explicación es una sola. Es porque el Frente mintió. Y la coalición dijo la verdad. Cuando los ciudadanos se dan cuenta que le mintieron, hay algunos cientos de miles que están arrepentidos. Bueno, yo espero que ese arrepentimiento en el año 29, cuando tengan que votar, no desaparezca. Por eso nosotros todo el tiempo vamos a recordar esa situación de la mentira. Bueno, tenemos una cantidad de mensajes. Acá una amiga nos dice, ¿qué dice de que Manini firmó el libro de condolencias en la embajada de Irán? Por lo que escuché en las redes, firmó la sentencia de muerte de Cabildo Abierto. Agarré un mensaje al azar. Bueno, con respecto a eso, es un tema complejo haber firmado. Si vamos a decir lo siguiente, nosotros somos defensores de la libertad. Lo acabamos de decir todo el tiempo. Entonces, si el general Manini Ríos siente que se tiene que solidarizar con un líder religioso que era un criminal, bueno, es lo que él piensa. Él piensa que está bien, porque es lo que aparentemente fue lo que hizo, que el pueblo iraní sepa que el general Manini en Paysandú, en Uruguay, acompaña con dolor, con sentimiento, la tristeza de los iraníes, porque su líder, el criminal que tenían como líder religioso, porque no se puede comparar con el Papa, ¿no? Hubo papas criminales. En el medioevo los papas eran criminales directamente, tenían ejércitos. Es decir, durante cientos de años la iglesia se dedicó a exterminar gente. Pero eso ya pasó. Estamos hablando de 400 años atrás. El líder religioso iraní es un asesino, un criminal. Se calcula que en el último levantamiento que hizo el pueblo iraní contra un dictador que tenía más de 30 años de gobierno, murieron 40.000 personas.
un régimen que colgaba mujeres de grúas. Miren lo que pasó hoy mañana en Australia. Una selección deportiva de Irán, no sé de qué deporte, si de fútbol o de qué, no sé la verdad, en un torneo que se está desarrollando en Australia, las jóvenes iraníes, desde el ómnibus que las trasladaba de una cancha a la otra, se sacaron los pañuelos de la cabeza y pidieron por favor que el gobierno australiano les diera asilo, y el gobierno australiano les dio asilo. Y el gobierno iraní dijo que si volvían a Irán las iban a ejecutar, ¿no? Entonces esas jóvenes deportistas que salvaron su vida porque pudieron salir de Irán a competir en una competencia en Australia y estando ahí hoy, esta noticia es de hoy, pidieron asilo y el gobierno australiano les dio asilo y el gobierno iraní dijo que no vuelvan porque las van a ejecutar. Bueno, el general Manini con ese gobierno se solidariza y bueno, es lo que él siente. Entonces, ¿usted qué opina? Y yo no opino nada. Yo lo que opino es que en el ámbito de la libertad, una persona puede sentirse cercana o puede sentirse que está bien manifestar la pena que a él le produce, el dolor que siente el pueblo iraní, según él, porque Estados Unidos y Israel y los otros países, en una guerra que están, que no me voy a pronunciar sobre el tema, no interesa, entre las bajas de la guerra está el dictador de Irán. Bueno, eso es personal de cada uno. Quiero compartir ahora algo, a mí me parece súper grave esto que vamos a ver. Ya tiene tiempo lo que vamos a compartir con ustedes. Y lo que cuenta el diputado Casareto, mi amigo el diputado Federico Casareto, un gran diputado del Partido Nacional electo por el departamento de Maldonado, en un programa de unos queridos amigos, él cuenta cómo en la época de la pandemia, de la epidemia, otros le decían pandemia, unos le decían del virus, coronavirus, etcétera, la dirigencia del sindicato médico, lo cuenta el diputado Casareto. Hago la aclaración. El Sindicato Médico del Uruguay mandó comunicación a sus afiliados para que mientan y le dijeran a la gente que los CTI del Uruguay estaban saturados, que no había lugar en los CTI para atender a las personas con el virus y que ellos tenían que resolver a quién internaban y a quién no internaban. Por lo tanto, que tenían que resolver quién moría y quién no moría. Mira lo que estoy diciendo. O sea, con una fiscalía medianamente seria, ahí tenía que haber varias personas presas por tentativa de homicidio. Lo dice el diputado Casareto. Y el diputado Casareto lee un documento que, según el diputado, es una orden de la doctora Arteta, Zaida Arteta, que la doctora Lustenberg le da un cargo de dirección en el Ministerio de Salud Pública. La doctora Cristina Lustenberg, ministra de Salud, le da un cargo de dirección a la doctora Zaida Arteta, dirigente gremial del CASMU, que según el diputado Casareto, emitió una especie de orden para que un funcionario le transmitiera a todos los médicos del CASMU, o sea, a todo el sindicato, que tenían que mentir con respecto a la cobertura médica para la epidemia y que ellos resolvían quién vivía y quién moría. O sea, ellos resolvían quién se moría y quién sobrevivía. Esto que dice el diputado es tan grave, que es increíble que haya quedado en un programa de radio. O sea, ¿qué está esperando la Fiscalía para citar al diputado, para que el diputado amplíe la documentación que tiene, que la presente, y llamar a la doctora Arteta, directora de Salud Pública, que según el diputado
estaba sugiriendo a quién matar, a quién vivía y quién moría. Retiro la palabra matar. Quién vivía y quién moría. Vamos a ver el video, Javier. Y ya estamos llegando al final porque le dije que me tenía que ir un poquito antes por una actividad en la Facultad de Derecho. Muchísimo. No es novedoso. Esto salió en todas las tapas de los diarios en su momento. Hubieron videos en las redes sociales de algunos médicos que empezaron a hacer esta hoja de ruta, que se la voy a leer. El correo electrónico que yo recibí. Estimados, a pedido de @Zaida Arteta, que estaba sentada ahí, sí, y era a quien yo miraba, estaba dentro del equipo de salud que fue con la doctora Lustenberg, comparto este video que es un ejemplo, por favor no reenviar, de cómo filmarse para hacer la campaña. Es un mensaje cara a cara, directo, con seriedad y mirando a los ojos. Es un mensaje a nivel personal, de médico o médicas, podría agregar que pertenecen a la sociedad X, pero el video es personal, así circulan muchos. Tiene que decir, trabajo en Montevideo como médico en, decir el lugar. El sistema ya está desbordado. ¿Qué tan desbordado? Tenemos que elegir qué pacientes ingresar. La situación es crítica. Quédate en tu burbuja. El gobierno tiene que tomar más medidas. Donde todos sabemos que nunca faltó una cama de CTI. Todos sabemos. Pero hacer mentir a los médicos, y varios mintieron, porque hicieron estos videos, se filmaron mirando la cámara, diciendo que trabajaban en tal institución y que tenían que elegir qué paciente vivía y qué paciente no vivía. La misma que después salió a hacer otra campaña de enchastre. Bien, amigos, ahí lo tiene usted al diputado Casareto. Esto que dijo el diputado Federico Casareto es tremendo. En el programa Rock en la Resistencia, les mando un saludo a los amigos de Rock en la Resistencia, un excelente programa periodístico de streaming de investigación. Bueno, esto que dijo el diputado, ustedes lo vieron, como decía el periodista que yo estoy citando siempre. Ustedes lo vieron. El diputado Casareto es médico, por lo tanto socio del sindicato médico, es el sindicato de los médicos. Y nos leyó un comunicado en el cual un funcionario dice que por orden de la doctora Zaida Arteta, ahora seguramente va a decir, no, la doctora va a decir, no, yo no dije eso. Pues esa es la salida, ¿no? No, el funcionario inventó, eso lo inventó el funcionario. El funcionario dice que lo hace en mi nombre, pero mintió. Bueno, cada uno quedará a su criterio creerle al funcionario o la doctora Arteta. Pero lo que está diciendo el diputado Casareto es que el Sindicato Médico del Uruguay le envió por orden de la doctora Zaida Arteta, jerarca del Ministerio de Salud Pública de la doctora Lustenberg, un comunicado a todos los socios diciéndole cómo tenían que mentirle a la gente para crear una alarma pública, y que muchos médicos hicieron los videos e hicieron comunicaciones, médicos frente amplistas seguramente, que acompañan esta postura. Según dice el diputado, para mentirle a la gente, diciéndole que los CTI no había lugar y que como había más infectados por el virus que camas en el CTI, los médicos tenían que resolver a quién atendían y a quién no, lo que tenía como consecuencia que al que no atendían se moría, y que los muertos no eran culpa del médico que no le daba acceso al CTI, era culpa del presidente de la calle Pou y del ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, que no había camas en el CTI. Y el propio diputado Casareto dice, cuando dice que camas en los CTI sobraron durante la epidemia. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta la gravedad de lo que yo le estoy diciendo? Lo grave que es esto. Yo me voy a comunicar con el diputado Casareto, que no tuve tiempo porque esto es de ahora. Soy amigo del diputado Casareto. Es uno de los mejores diputados del Partido Nacional, también lo digo, para ampliar un poquito esto. Pero lo que hice ese video es tremendo. Y esa es la gente que 1.160.000 personas votaron.
Bueno, la gente los votó. La doctora Zaida Arteta, que según el video le mandó instrucciones o sugerencias a los afiliados para que mientan y digan quién se salva y quién se muere. ¿Con qué fin la doctora Arteta lo habría hecho eso? Bueno, hoy es directora de Salud Pública, es Frente Amplista, integró las listas del Frente Amplio. 1.160.000 uruguayos votan eso, y sí. Y parece, bueno, a mí me parece un poco ilógico. Pero dentro de todo, es una mentira más. O sea, la doctora Arteta, si lo que dice el diputado es cierto, estaba mintiendo. Y bueno, y la mentira es lo que caracteriza este gobierno del Frente Amplio. Este gobierno. Yo no digo que el doctor Vázquez haya mentido, ni que el Pepe Mujica haya mentido. No, no. Este es el gobierno de los mentirosos. ¿Quién lo dice? El presidente del Frente Amplio. ¿No? Prefiero mentir. Prefiero mentir para que los niños tengan un bono escolar. Mentira, no todos los niños tienen un bono escolar. Prefiero mentir para que haya 2.000 policías más. Mentira, no hay 2.000 policías más. Es decir, el presidente del Frente Amplio reconoció que el Frente mintió. El prosecretario de la presidencia, el doctor Díaz, hoy 10 de marzo de mañana, en un programa de Radio Sarandí, dijo: el partido que promete un programa de gobierno y no lo cumple, le miente a la gente. ¿Quién es el que no está cumpliendo? El Frente Amplio, que está tomando medidas que no dijo. El Frente Amplio no dijo voy a poner impuestos, no dijo voy a prohibir los monoambientes, no dijo voy a crear la policía del pensamiento, no dijo nada de eso, que es lo que está pasando. Entonces, le mintieron. Y por eso esa campaña de que el gobierno te mintió, el gobierno te engañó, que al Frente le duele, no le gusta, es la realidad. Pero hay dirigentes muy importantes del Frente Amplio que no le tienen mucho aprecio a la vida. Lo dicen ellos, la doctora Lustenberg y el doctor Brioso. El doctor Brioso es un director de salud pública que va a quedar en la historia de la medicina uruguaya por tres cosas. Primero, por lo que dijo en aquel programa de televisión, en una conferencia de prensa, que dijo un insulto que yo no lo voy a repetir, ¿no? Y que después pidió perdón porque no sabía que el micrófono estaba prendido. Es decir, hizo un insulto repugnante en una conferencia de prensa que salió porque el micrófono estaba prendido como este. Y después dijo que perdonaba, o sea, no dijo pido perdón porque no pienso eso. Dijo perdón porque el micrófono estaba prendido. Después también va a quedar en la historia por aquella famosa frase que en Uruguay había una felicidad pública o algo así, dijo. Una gran felicidad en el Uruguay por la cantidad de abortos que se realizan. O sea, el doctor Brioso es pro aborto. No sé si se puede decir abortista, pero es el ideólogo de la ley de abortos. Y bueno, y va a quedar también como un referente en esa frase que dijo que en el Uruguay que en la sociedad uruguaya había una gran felicidad o algo parecido, dijo, una sensación de felicidad por la cantidad de abortos que se hacían en Uruguay, por el número de abortos. Algo curioso, ¿no? Que un médico, claro, hay muchos médicos, o sea, hay miles de uruguayos que están a favor del aborto. O sea, yo no voy a desconocer esa realidad. Yo creo que si se hace una encuesta, la mayoría de los uruguayos están a favor del aborto. Hay otra minoría que está en contra. Pero es curioso que un médico festeje el aborto, digamos. Que el aborto existe y que se haga es
lo curioso de esas coincidencias de la vida, esas volteretas de la vida, es que ustedes no tienen por qué saberlo, yo tengo 2 hijas mujeres y un hijo varón, tan grandes ya. Y en los 3 nacimientos de mis hijas y mi hijo, a Alicia, mi esposa, la atendió el doctor Brioso padre. Entonces digo, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? El doctor Brioso padre dedicó toda su vida, su larga carrera como médico, a traer gente a la vida, porque esa era su especialidad. Un médico reconocido en el Sanatorio Americano, me acuerdo. Llegaba con su tranquilidad, una persona transmitía mucha paz, mucha tranquilidad en esos momentos que son de nerviosismo. Todos los que tienen hijos saben que es así. Él decía, no, tranquilo, que está todo bien. Entonces el doctor Brioso padre, que dedicó su vida a traer gente a la vida, el doctor Brioso hijo va a dedicar su vida a promover el aborto, o sea, a terminar con la vida, porque que hay vida y vida. Yo sé que la mayoría de los uruguayos está de acuerdo con esto y yo no estoy criticando eso. Yo soy respetuoso, como siempre dije, de la libertad, pero es una realidad. La vida existe desde la concepción. Eso lo dice la medicina y lo dice el derecho. Pero lo curioso del caso es que el padre se dedicó a defender la vida y ahora el doctor Brioso, que no solamente es quien lidera todos estos proyectos pro aborto, que está contento que haya abortos y que según él el pueblo está feliz, la sociedad uruguaya está loca de la vida con los abortos, 10.000 por año, entre 10 y 12.000 por año hay abortos, 10 y 12.000 abortos por año, sino que ahora el doctor Brioso con la doctora Lustenberg y Zaida Arteta, me imagino, están promoviendo un proyecto modificando la ley del aborto. No sé lo que va a pasar. Yo dije, el Ministerio de Justicia no sale, pero esta ley no sé, la verdad. Hay legisladores pro abortos en el Partido Colorado, en el Partido Nacional. O sea, capaz que los votos lo tienen, para ampliar el abanico de los abortos. Es decir, el aborto se puede realizar hasta determinada semana de gestación. Después de determinada semana ya el aborto no está permitido en la ley, porque ya el niño está totalmente formado. Por excepción se permite el aborto en la ley actual por enfermedades, o sea, por determinadas circunstancias médicas que pongan en riesgo la vida de la madre, pero ahora quieren ampliar sin eso. Es decir, el Frente Amplio quiere agrandar el espectro del aborto, entonces quiere aumentar el plazo, que a mayor periodo de gestación se pueda seguir haciendo abortos, y permitir el acceso al aborto a la población extranjera, es decir, a las inmigrantes, a las mujeres inmigrantes, que por determinados requisitos no cumplen con determinados requisitos que exige la ley para poder acceder. Entonces abrir la cancha, abrir el abanico y que el Uruguay se transforme, no sé, en un país de turismo abortivo, me imagino yo. Es decir, habrá una promoción que al Uruguay se puede venir, además es gratis, es decir, no tiene costo para quien se lo hace. Creo que van a promover eso por lo que anunciaron en la prensa y el proyecto está en camino. Ampliar el periodo en el cual se puede realizar el aborto, que mujeres extranjeras que hoy no acceden por determinadas circunstancias puedan acceder, y que el periodo, en la ley actual, hay un periodo de algunos días, que cuando la señora, la mujer, la chica, la joven, va al médico y le plantea que quiere hacerse un aborto, por la ley actual hay un requisito de 5 días
en el cual es una especie de periodo de reflexión, en el cual el médico, según la ley, le explica a esa persona los inconvenientes, digamos, de hacerse un aborto, o le hace ver las consecuencias de hacerse un aborto. No es para convencerla, sino que le informa. Mirá, hacerse un aborto tiene estas consecuencias. Entonces, desde hoy, desde que le hace esa consulta, tú tenés unos días, que no va a cambiar la situación, unos días que la ley te obliga a una especie de reflexión para que tú vengas dentro de 6 días con esta información que hoy tenés y antes no tenías, a ver si insistís en hacerte el aborto. Eso es lo que dice la ley hoy. 635 personas nos están viendo. O sea que muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo. Muy, muy bueno. Nos impulsa mucho eso. 396 likes, deditos para arriba, una cantidad enorme de mensajes. O sea que estamos súper contentos con cómo venimos desarrollando el programa. Esos días que están en la ley de hoy, también Brioso, Lustenberg y Arteta, me imagino, los quieren eliminar. Es decir, que el aborto sea, yo diría, instantáneo, como el café, con todo respeto, ¿no? El café instantáneo. Bueno, vamos al aborto instantáneo. O sea, que lo que está promoviendo, miren que yo lo que estoy diciendo acá es comentando leyes, proyectos de ley que están en estudio, leyes que se aprobaron y situaciones del día. Yo lo que hago es eso. Y bueno, y como el gobierno no ha hecho prácticamente nada, los legisladores dicen que no tienen trabajo, no hay proyectos para tratar, bueno, anunció los proyectos que va mandando. Prohibir el monoambiente, y otros más, y entre la policía del pensamiento, y entre esos otros, el turismo de aborto, o sea que ya no haya que tener una residencia en el Uruguay, un periodo sino que, según lo que dicen, la gente venga a hacerse aborto, como viene, o sea, a fumar marihuana, o a ir a la playa, o a visitar la ciudad, y que ese periodo de reflexión que la ley existe hoy entre la persona que dice, mira, quiero abortar, y cuando le plantea al médico o a la médica, mire, quiero abortar, el médico le explica las consecuencias del aborto y la manda para su casa y dice, usted venga dentro de 5 o 6 días a reiterar la voluntad de realizarse el aborto. O sea, a confirmar que a pesar de lo que yo le informé, usted mantiene la decisión de realizarse el aborto. Y tal, lo hacemos. No hay problema. Ese periodo de 5 días lo quieren eliminar, o sea, el aborto instantáneo, como el café. Según la información que tenemos nosotros, dice que la gente, a pesar de los 5 días, mantiene la decisión. Otras no. Hay un porcentaje que cambia y un porcentaje que no cambia. Pero ellos, por las dudas, me imagino yo, Lustenberg, Brioso, hijo, y mi homenaje a Brioso padre, una persona que se dedicó su vida a traer gente a la vida, no Brioso hijo, que se dedica a lo contrario. No quieren que la gente reflexione. Entonces va a ser, lo que se anuncia es eso. Si ese proyecto se aprueba o no, la verdad que no sé. El Frente Amplio vota a mano de yeso, ya saben, además está convencido que eso está bueno. Y hay legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado que votaron la ley de aborto. Y es más, yo recordaba en un programa anterior que cuando se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, el aborto, hay un sector del Partido Nacional que intenta hacer un referéndum, es decir, hacer una consulta al cuerpo electoral sobre si esa ley debía mantenerse o no, o sea, un referéndum. Y el proceso de referéndum se pone en marcha, o sea, se realiza el proceso para la realización del referéndum, pero ustedes recuerden que para hacer un referéndum, el artículo 79 de la Constitución establece que se deberá contar
con el visto bueno del 25% del cuerpo electoral. Es decir, que si el 25% del cuerpo electoral apoya con su firma la realización de un referéndum, el referéndum se hace. Bueno, ese movimiento para promover un referéndum, para consultar al cuerpo electoral sobre si la ley de aborto se mantenía o no, consiguió el 10%, el 9 o el 10% del cuerpo electoral. Es decir, que digamos que el 90% del cuerpo electoral no acompañó el referéndum. Por lo tanto, haciendo una cuenta media sencilla, el 90% del cuerpo electoral estaría a favor del referéndum, lo que es un porcentaje altísimo, extraordinariamente alto. Bueno, y eso, como nosotros siempre digo, hay que respetar la libertad de la gente. Bueno, si el 90%, el 80%, el 70%, el 60% piensa así, bueno, que piense así. Son las reglas del juego. Nadie se va a enojar. Hay gente que está en el 90% y otros que están en el 10%. Pero la realidad es esa, y eso nosotros igual lo podemos decir porque pasó. Se quiso hacer un referéndum, se necesitaba un 25% del cuerpo electoral que acompañara, no se llegó y el referéndum nunca se hizo, la ley quedó firme. Ya no sé. Ahora lo que se pretende es ampliar, o sea, agrandar el espectro de la ley y que sea más fácil hacerse el aborto, que personas extranjeras puedan hacerse el aborto, que hoy, según ciertos requisitos, no pueden, y que se extiendan la semana de gestación hasta la cual el aborto se puede hacer, que ya ese plazo extra no se aplique solo para un caso de enfermedad grave de la madre y que la continuidad del embarazo pone en riesgo su vida, que ahí se permite la interrupción, ya se permitía antes del año 34, de 1934, esa solución del año 1930, perdón, y 34 también se mantuvo en esta ley. Ahora eso se piensa generalizar, es decir, ya no tiene que estar en riesgo la vida de la madre, sino que con un embarazo perfectamente normal igual se puede llevar adelante.